Amén. Antes del mensaje tengo que decir un par de noticias. La primera es que me siento triste porque aquí hay personas que están trabajando por la iglesia. Me refiero, por ejemplo, al atrio. El atrio cuesta hacerlo, cuesta tiempo, trabajo, se hace llegar y no sé cuánto lo leen. Esta mañana 2 me han dicho, hay un bautismo esta mañana. Hoy hay. Hermanos, no se hace por llenar un hueco las cosas. Por favor, leer el boletín o leer el WhatsApp. Y perdonadme porque hace tiempo que no subo al púlpito, pero parece que siempre que subo tengo que decir alguna de estas cosas. Pero es que tengo que, no sé, Dios me lo pone y tengo que decir las cosas así. En segundo lugar, quiero decir que el próximo sábado a las 6 de la tarde va a haber un taller para mejorar la adoración en nuestra iglesia. A las 6 de la tarde. No es un taller cualquiera, no es un taller, digamos, que diga, bueno, una cosa más. Creo que es importante y necesario para todos nosotros porque hay cosas que en el culto no estamos haciendo correctamente o no le estamos dando la importancia que tenemos que dar a las cosas. Hay gente que se prepara, que trabaja, no para cubrir huecos, sino para ayudarnos a la edificación personal y a la edificación de la iglesia. Os animo a que el sábado que viene a las 6 de la tarde estéis aquí. Dicho esto, podéis mantener vuestras Biblias abiertas, porque me voy a referir continuamente a ello, pero a lo mejor no leo los versículos, en el texto que ha leído nuestro hermano Rafa, de hecho, capítulo 20, versículos del 13 al 36. Pero antes quiero tener una oración personal para mí y para toda la congregación. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí en esta mañana. Tú sabes que hace tiempo que no estoy aquí en este púlpito, pero tú, Señor, me vas restaurando, me vas ayudando y confío en que así sigan siendo las cosas. Te doy las gracias por este tema que tú has puesto en mi corazón para que yo comparta con la iglesia. Te pido para que me ayudes a exponerlo con tu poder, Señor, con tu sabiduría, con la fuerza para que llegue a mis hermanos. Pero también te pido por ellos, para que no solamente lo escuchen, sino, como ha dicho nuestro hermano Julio César, lo apliquemos en nuestras vidas. No tiene sentido, Señor, predicar tu palabra simplemente para llenarnos los oídos o para llenarnos nuestro conocimiento intelectual, sino para vivirla. Por eso la predicamos, Señor. Y te pido que en esta mañana esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que fructifique en los corazones, en las mentes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, Señor. Pablo, como hemos leído en Hechos, navegó hasta Asón. Él iba allí a encontrarse con otros de sus discípulos. No se sabe el por qué, pero él prefirió viajar por tierra. La verdad es que había pocos kilómetros de distancia, pero él decidió ir solo, tal vez para tener un tiempo más de meditación por el camino o para gozar de alguna oportunidad para predicar el Evangelio a otros. Un verdadero cristiano siempre encuentra en cualquier sitio la ocasión de poder adorar a Dios. Amén. Porque Dios está presente en todos los sitios, no solamente aquí en la iglesia, sino que está en todos los lugares. Se dice de cierto hombre de Dios que él, cuando andaba por el camino, iba con el sombrero quitado porque era consciente de que la presencia del Señor estaba allí. A diferencia de los judíos se cubren para sentir que Dios está ahí. Pero él tenía tanto respeto a Dios que sabía que Dios estaba en todos los lugares y él debía descubrirse al respecto. Pablo mantuvo fielmente su cita, como debe de hacer cualquier persona respetuosa. Pablo dijo que allí se iba a ir a reunir con ellos y se reunió con ellos. ¿Cuántas veces algunos de nosotros decimos que vamos a ir a un sitio y luego no vamos? ¿Cuántos de nosotros ponemos en nuestros corazones el deseo de hacer algo y después no lo hacemos? Recuerdo que la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y como cristianos debemos tomar en serio estas cosas. Hay personas que siempre no sé cómo se las arreglan para llegar tarde a los sitios. Eso significa un desprecio hacia la persona con la que has quedado o al acto donde vas a asistir. Hay otras personas que a lo mejor pues llegan tarde porque quieren hacerse notar.
O se ponen a lo mejor ahí en la puerta afuera para llamar la atención, en vez de estar dentro, que es donde se está predicando la palabra del Señor y se está compartiendo el testimonio con todos los hermanos. Recordemos que la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo más pequeño será honrado en lo mucho. Voy a compartir un testimonio, no está aquí hoy, de un nieto de Cecilia. Este chico joven vino a la iglesia, al culto, con su abuela. Yo sé lo que ella ora para que su nieto venga a la iglesia. Y vino con él, con ella, mejor dicho. Y al siguiente domingo, cuando la abuela fue a venir para la iglesia, le dijo el nieto: abuela, ¿dónde vas tan pronto? Dice: a la iglesia. Dice: ¿y por qué? Dijo el nieto: si todos llegan tarde. ¿Para qué vas tan pronto a la iglesia si todos los demás llegan tarde? Hombre, yo creo que es algo que nos tiene que hacer pensar y meditar. Que un joven que viene después de tanto ruego y tanto trabajo de su abuela por él, se lleve esa impresión. ¿Qué impresión le transmitimos? Que esto no era importante. Que daba lo mismo llegar a una hora que a otra. Eso fue lo que nosotros le transmitimos. Qué pena. Desde entonces ha venido pocas veces. Pero yo creo que es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Pablo, como dice el texto, mandó llamar a los ancianos de Éfeso para poder darles su último mensaje de despedida. Sus palabras hacia ellos fueron un testimonio personal. No era orgullo lo que le movió al apóstol a darles a ellos una imagen de sí mismo, una imagen que podría ser perfecta. Pablo no desarrollaba su ministerio solamente con palabras, sino que sus palabras eran acompañadas por sus hechos. Un testimonio personal no vale para nada si no se manifiesta en hechos. Las palabras son muy fáciles de decir. Hablar y hablar no cuesta nada, pero por ello a veces nuestro poder de convicción no es efectivo, porque nuestras palabras no van acompañadas por nuestros hechos, por nuestra vida, por nuestro testimonio personal. Yo veo en la iglesia que se hacen muchos esfuerzos para que otros puedan conocer el Evangelio. Se sale a evangelizar los domingos, 2 domingos al mes, se reparten folletos, se regalan Biblias, se hacen actividades, se invita a personas. Pero ¿realmente todo ese esfuerzo que estamos haciendo lo estamos recogiendo? ¿Por qué? Y esa es la reflexión que yo quiero traer aquí en esta mañana. A veces decimos que la evangelización es ineficaz. ¿No será que es ineficaz nuestro testimonio? Y por eso nuestra evangelización no es todo lo efectiva que tendría que ser. Voy a analizar en esta mañana unas cuantas cualidades que tenía el apóstol Pablo y que pienso que son buenas también para nosotros. Y que eso nos ayudará mucho más a crecer en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Y que nos ayudará a que nuestro testimonio sea mucho más eficaz frente a otras personas que todavía no conocen a Cristo. En primer lugar, Pablo era humilde. Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. No hay lugar para el orgullo ni para la egoísta jactancia, allí donde realmente reside el Espíritu de Jesús. No olvidemos que Jesús era manso y humilde de corazón. Se nos llena siempre la boca diciendo que Jesús es nuestro maestro. Pero después no le imitamos. Él era manso y humilde del corazón. El Señor no puede ser servido de ninguna otra forma que no sea con toda humildad. Si no es así, lo que hagamos será otra cosa, pero nunca será un servicio para Dios. A lo mejor es un servicio para nosotros mismos, porque haciendo eso nos sentimos bien. Pero no lo hacemos con humildad, sino lo hacemos por un orgullo que hay en cada uno de nosotros. El quebrantamiento de espíritu es una condición esencial incluso para la comunión con Dios. Y no puede haber verdadero servicio si no hacemos las cosas con humildad, con un quebrantamiento de espíritu. La humildad de Pablo se ve también en su disposición a trabajar con sus manos para sustentarse a sí mismo y a los que estaban con él. En el versículo 34. Él no se avergonzaba de llamarse a sí mismo el más pequeño de los apóstoles,
ni a declarar que por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Pero qué era Pablo? ¿Pablo era un cualquiera? ¿Pablo era alguien insignificante? No, Pablo era alguien importante. Él decía, se vanagloriaba. Dice, yo soy de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, un profesor muy importante, un rabino importante, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo era alguien importante en la sociedad suya, pero sin embargo no le importó ser humilde, trabajar por los demás. No quiso siempre exhibir lo que él era, sino en palabras, sino que él lo exhibió en hechos. ¿Y nosotros? ¿Qué anhelamos realmente cuando hacemos algo? Porque a lo mejor lo hacemos, pero ¿qué estamos anhelando? A lo mejor la gente no ve esa humildad, sino que está viendo que lo único que queremos es que nos reconozcan el trabajo. Que queremos sentirnos importantes. Realmente cuando hacemos algo, queremos servir a Dios. Pero yo siempre digo, ¿y cómo servimos a Dios? ¿Cómo le servimos? ¿Qué hacemos? ¿Le limpiamos los zapatos? Él no tiene zapatos. Servir a Dios es servirle a través de los hermanos, de las personas, de toda la gente. Eso es servir a Dios. Sirviendo a otros es como servimos a Dios. Nosotros debemos servir buscando que Dios sea glorificado, aunque nosotros no lo seamos, aunque no nos tomen en consideración, aunque nos duela decir, estamos haciendo esto y parece que no hacemos absolutamente nada. La humildad es fundamental a la hora de servir a Dios. Ahora, si tú quieres que te sirvan, te has equivocado. No sé, apúntate a cualquier otro sitio, un club, un partido político, donde tú quieras. Pero aquí no. Aquí venimos a servir. En segundo lugar, Pablo era compasivo. Él, dice el versículo 19, sirvió al Señor con muchas lágrimas y pruebas. Hay hermanos que quieren servir a Dios, pero no quieren sufrir, no quieren renunciar a nada, solo sirven cuando les apetece. Ante cualquier contradicción o prueba que pueda surgir en su camino, abandonan. Hacen, pero siempre están mirando de reojo a ver qué es lo que hacen los demás. Parece como que su ministerio, el don que a ellos Dios les ha dado, está dependiendo del compromiso de otros. Yo siempre me acuerdo mucho de algo que me dijo Juan Antonio Monroy. Dice, si yo hubiera esperado a que otros hicieran las cosas que yo proponía, nunca hubiese hecho nada. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que tirar hacia adelante, no porque queramos, digamos, que se nos vea, sino porque hay un proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y si la gente no lo sigue, hay que tirar hacia adelante. ¿Qué queremos hacer? Servir a Dios, pues tenemos que ser así, tenemos que hacer las cosas. Pero eso, como digo, no significa que no vaya a haber sufrimiento. Me refiero a qué? A que cada uno tenemos nuestro llamado de parte de Dios. Tenemos los dones que Dios nos ha dado. El Señor no lo tuvo fácil. Él, siendo quien era, sufrió mucho nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, hermano, si tú no estás dispuesto a sufrir, si solo buscas las vanaglorias de tu servicio, de tu vida, dedícate a otra cosa. La Biblia no nos dice en ningún lado que la vida del cristiano sea algo fácil. La vida no nos dice que todo lo que vamos a hacer nos va a producir gozo. La vida, al contrario, la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Lo dice el Salmo 126. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No que lo que hagamos siempre nos va a producir alegría. A lo mejor no nos produce alegría, pero con el tiempo habrá fruto. Porque estamos sembrando con lágrimas, pero vamos a recoger con regocijo. Pablo no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno, dice el versículo 31. Qué fácil nos resulta a veces corregir a otros. No nos importa hacer daño, no nos importa humillar, hacer sentir menos espiritual al otro que nosotros. El ministerio de Pablo no era una actividad fría, formal, calculada. Sus palabras de amonestación estaban humedecidas con lágrimas, pues a él le dolía tener que corregir. Sufría al ver a veces la dureza de los suyos, de los que decían que creían como él. Pero él sabía, Pablo, que la corrección era necesaria, pues de ella dependía la salvación
del alma de esas personas a las cuales él amonestaba. Muchos predicadores dicen, te lo digo, pero pocos dicen, te lo digo con lágrimas. Porque lo que te estoy diciendo, lo que te estoy amonestando, no es para hacerte sentirte menos, es porque te quiero y me duele ver cómo estás tirando tu vida, cómo estás haciendo cosas que no son correctas, cosas que te hacen daño, cosas que te duelen. Y eso no es fácil decirlo. No es fácil decirlo. Por eso, cuando uno quiere a alguien y le ve sufriendo, se lo dice las cosas, pero lo dice con lágrimas. Todas aquellas palabras que digamos a un hermano sin amor es igual a lanzarles piedras. Y digo hermanos, pero digo familias, digo amigos, digo la gente que nos rodea. A veces nosotros queremos que ellos cambien sus vidas, pero a veces no se lo decimos con el amor que tenemos que decir las cosas. Se lo decimos de malas maneras, de malas formas, como diciendo yo soy más que tú, yo soy más espiritual. Y como digo, las piedras siempre duelen. La verdad tiene que ser dicha con amor, con afán de restaurar y no de amputar, de estimular y no de hundir, de que vuelvan al camino o que entren al camino si no están en el camino y no que lo abandonen. El siervo que no puede llorar por los enemigos de la cruz de Cristo no alcanza a dar plena prueba de su ministerio. Lloramos muchas veces nosotros por nuestros propios dolores y pérdidas, pero lloramos por los dolores y las pérdidas de los demás. ¿Lloramos por la gente que está sufriendo? ¿Realmente nos conmueve? ¿Hacemos algo? ¿O simplemente nos limitamos a decir, hermano, tranquilo, voy a orar por ti? Qué fácil es orar. Muchas veces justificamos el no hacer nada con la oración. La oración es lo más fácil. Sí, hermano, te agradezco que eres por mí, pero estoy solo. Necesito compañía. Tengo hambre, necesito un bocadillo. Como digo, el siervo que no puede llorar realmente no da prueba de su ministerio. Lloramos por nuestros dolores, por nuestras pérdidas. Cristo también lloró por ti y por mí. A Él le preocupábamos, pues sabía cuál era nuestro destino final si seguíamos ahí perdidos en el mundo de los pecados. Entonces, ¿por qué si decimos que nos duelen, por qué no nos preocupamos por los demás? ¿Somos nosotros más que nuestro Señor, que Él se preocupó por nosotros? Si realmente nuestros intereses hacia los demás fueran los mismos intereses que Cristo tuvo hacia cada uno de nosotros, nosotros tendríamos compasión con los demás. Seríamos realmente misericordiosos, compasivos, sufriríamos con ellos y también nos alegraríamos con ellos. A veces pongo en atrio cosas para que nos dan felicidad, que nos dan alegría. Por ejemplo, que Marilena se haya jubilado, que Héctor haya sacado su carnet de conducir. Esas son cosas que también hay que compartir, no solamente las enfermedades, no solamente los problemas. Somos una familia. Tenemos que tener compasión con los demás, sentir con los demás. Hermanos, ¿es vuestro corazón compasivo? En tercer lugar, Pablo era fiel. Dice, no me retraje de anunciaros nada que fuese útil. Versículos 20 y 21. ¿Útil para quién? ¿Para Pablo? No. Útil para aquellos a los cuales él les compartía las cosas. Porque Pablo hacía las cosas para que ellos supieran cómo se adquiría la vida eterna. Pablo enseñaba de casa en casa, tanto a judíos como a griegos. Decía, a gente que no era creyente. Hay gente, un día alguien se enteró de nuestro ministerio en Tahor y me dijeron, ¿pero tú atiendes allí también a extranjeros? Digo, claro que sí. Pues no me parece bien, porque solamente deberías atender a los españoles. ¿Pero por qué? Le dije, yo soy cristiano y Cristo no hizo acepción de personas. Y hay gente con necesidad y eso es lo que Cristo veía, gente con necesidad. Y eso es lo que tenemos que ver. No si son musulmanes y dejan de ser hindúes o dejan de ser judíos o dejan de ser quien sea o no son absolutamente nada, no creen en nada. Nosotros no estamos ahí para hacer acepción de personas, estamos para mostrar el amor de Cristo a los demás. Para eso estamos ahí, no para otras cuestiones. Pablo, como digo, predicó a todos al arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante, como dice el versículo 27, o también importante, no rehuía declarar todo el consejo de Dios. Es decir, toda la palabra de Dios,
las que les gustaba oír y las que no, las que hablaban de amor y de perdón, pero también las que hablan de arrepentimiento y de justicia de Dios. Pablo no tenía teorías humanas que defender, sino que tenía una revelación de Dios que declarar. Es muy de lamentar que una de las más destacables doctrinas, como la del arrepentimiento, hoy día esté olvidada por una gran parte de predicadores del Evangelio. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que tienes pecados y que tienes que arrepentirte. Pero Pablo no rehusaba anunciar todo el Evangelio. Hoy día hay predicadores, hay hermanos, es decir, que son creyentes, pero buscan no molestar a los que escuchan, a sus familias, a sus amigos, etc. Buscan, muchas veces en el culto se busca que salgan la gente con el corazón henchido de satisfacción y de gozo, y está bien. Pero si después del culto no nos llevamos también una reflexión acerca de cómo estamos delante de Dios, de desafío personal para nuestras vidas, el culto no habrá cumplido toda su misión. Porque el culto nos enseña, pero también nos redarguye. También lo que pretende es que veamos cuál es nuestra relación con delante del Señor y que tomemos medidas para nosotros mismos, no simplemente que nos vayamos que gozosos. Mucha gente no quiere hablar más que el del amor de Dios, pero el amor de Dios también es justicia. También es justicia, porque dice Santiago que Dios, antes de la justicia, siempre está la misericordia. Es decir, la misericordia de Dios está siempre por delante. Al final hará su justicia, pero antes de la justicia está su misericordia. No subimos al púlpito, no salimos a las calles, no hablamos para buscar el aplauso y la alabanza de la gente, sino para declarar todo el consejo de Dios, guste o no guste, pues si así no lo hacemos es traición contra Cristo y también tropiezo para las almas de las personas que alguna vez pudieran ser salvos si nosotros le dijéramos por ahí no. Los que estamos llamados a responsabilidad, hay muchas veces que la gente nos gusta, sentirnos importantes, que nos hagan reverencias, pastor, no sé qué, no sé cuánto. Pero la palabra de Dios dice una cosa muy seria. Si alguno de los que están delante de ti, que yo he puesto ahí, se pierde porque tú no le has amonestado, yo te demandaré su alma. Y eso, los que estamos puestos en autoridad espiritual, tenemos que tenerlo muy en claro. Y no solamente estoy yo, sino todos los que llevan ministerios, estáis puestos en autoridad espiritual. Y a veces tenemos que decir, pues las cosas como son. Porque así seremos fieles. Pero a nosotros y a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a veces cuando nos cuentan chistes verdes o conversaciones que no son propias, deja. Apártate, eso para otros. Porque si tú te has identificado como cristiano, ellos están queriendo ver un cristiano. No están queriendo ver uno más del mundo. No, para eso se van a otros sitios. Entonces, tenemos que tener claro estas cosas. En cuarto lugar, Pablo era sumiso. Dice el versículo 22-24, encadenado en el Espíritu voy a Jerusalén, pero de ninguna cosa hago caso. Y él iba a Jerusalén y sabía lo que le esperaba. Dice que le esperaban cadenas y tribulaciones. Es decir, era sumiso. Él tenía un ministerio que hacer, algo que cumplir. No le gustaba, como no le gusta a Cristo, saber que tenía que morir. Pero él enderezó sus pies a Jerusalén igual. Él era sumiso a la palabra de Dios y sabía que ahí estaba su destino, pero su corazón no flojeó ante ese penoso destino. No se ofendía por nada que fuera tocado por el dedo de Dios. Creía totalmente en que todas las cosas son para bien, para los que aman a Dios. ¿Cuántas veces no nos derrumbamos cuando pasamos por problemas? Y nos olvidamos de que todo lo que pasa a los cristianos que aman es para bien. Para bien, aunque no nos guste, aunque no nos duele, aunque nos duela. Para bien, porque nosotros no sabemos lo que hay delante, pero Dios sí lo sabe. Y a lo mejor pasas por una etapa dura en tu vida, por un sufrimiento, por una enfermedad, pero es para bien. Aunque no te guste, que a veces decimos que Dios es el soberano, que creemos en Él, que Él es el sabio, el omnipotente, el que lo conoce todo, el omnisciente. Y sin embargo, cuando pasamos por aguas turbulentas, ya digo, Dios,
no es el Dios que me habían pintado. ¿Qué queremos? ¿Saber todo de Dios? Pues vaya Dios. Entonces, yo no quiero un Dios que yo le conozca en todo y que sepa en todo y que le entienda en todo. Pero sí que sé que tenemos un Dios todo creador, poderoso, que nos ama, que ha muerto por nosotros y confío en Él. Y lo que no entendamos ahora lo entenderemos el día de mañana. Cuando estemos en su presencia, no lo olvidemos. Y a lo mejor diremos, gracias Señor, porque entonces no lo vi, pero ahora veo cómo actuaste. Y lo hiciste tan bien. Gracias, porque si no mi vida hubiera sido de otra forma, peor todavía al respecto. A Pablo no le asustaban las cadenas, tenía miedo. Esta mañana en un programa de televisión, el miedo, decían, sí, el miedo está ahí. Es normal a veces tener miedo. Pero el miedo a los cristianos no nos debe paralizar. No debe ser el que nos impida hacer las cosas. Señor, sí, tengo miedo, pero confío. Vamos hacia adelante. Amén. Vamos hacia adelante, Señor. Tú sabrás, el miedo es humano. Aquí nadie somos el Superman, el Superwoman. El miedo es humano. Pero lo que no es humano es que el miedo nos pare. Porque entonces, ¿dónde está esa frase que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Otra frase que repetimos muchas veces, pero que no asimilamos, no asumimos en nuestras vidas. Y en los momentos de problemas hay que seguir siendo sumisos a Dios y aceptando las cosas que pasan y donde Él nos mande en un momento determinado. Los sufrimientos de nuestro Señor no fueron castigos en ninguno de los sentidos para que Jesús cumpliera su misión. Como he dicho antes, Él tenía claro a lo que había venido y sabía lo que ello le iba a suponer de sufrimiento. Por eso, como dice el texto, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Nadie le obligó. Él tomó su propia decisión. Fue porque sabía que eso es lo que tiene que hacer. Nosotros a veces sabemos que tenemos que hacer cosas. ¿Y qué hacemos? ¿Son incómodas? Sí. A veces, claro. ¿Me apetece hacer otras cosas? Sí. ¿Y qué? ¿Tú has dicho que eres siervo del Señor? ¿Tú lo has aceptado como Señor de tu vida? Pues es sumiso a Él. Y haz las cosas que Él dice que tenemos que hacer. Al igual que los sufrimientos de Cristo y de Pablo sirvieron en una manera como fondo para la manifestación de su glorioso carácter, así también nuestros sufrimientos sirven para mostrar hasta qué punto realmente hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida y hasta qué punto en realidad tenemos claro que nuestro ministerio no viene de hombre alguno, sino de Dios. Hay cosas que no nos gustan, pero confiamos en Dios. Pues adelante, con cabeza, buscando la dirección de Dios, el consejo de alguien que nos puede ayudar, que a lo mejor sabe más que nosotros en ese tema. En quinto lugar, Pablo era devoto. Ojo, estoy diciendo que era devoto, no beato. La diferencia está en que beato se dice de la persona que está muy apegada a las ceremonias religiosas, es decir, una persona que practica ciertos ritos, pero muchas veces no es consciente de lo que significa ese rito o por qué lo hace. A diferencia de una persona devota es aquella que tiene o muestra una profunda devoción religiosa y cumple las prácticas propias de su religión. Es decir, una persona que siente entusiasmo por algo o por alguien. ¿Todo lo que haces, lo haces con entusiasmo o lo haces por obligación? Dios quiere que hagamos las cosas por amor, ¿verdad? No por obligación. Todo lo que haces, lo haces con entusiasmo. Pablo llegó a decir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nada para él era importante. Él se había comprometido con Cristo y lo único que quería era acabar su carrera, cumplir con su compromiso, con su ministerio. Todo lo demás para él ya no era importante. Lo único era acabar la carrera cristiana que había comenzado. ¿Para qué? Para que ese evangelio completo que Jesús le había hecho conocer también fuera dado a conocer de manera completa. Para todos, no una parte, de manera completa.
Para Pablo no era suficiente sentirse contento con que él ya fuera salvo, sino que también buscaba que otros fueran salvos. Quería proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Eso era para Pablo algo mucho más valioso que su propia vida. Hacer la voluntad de su Redentor y Señor era su comida y su bebida. Por eso él podía decir con la boca abierta, alto, para mí el vivir es Cristo. Eso lo podía decir tranquilamente. Y nadie le iba a tapar la boca ni decir mentiroso. Para mí el vivir es Cristo, porque mi vida es Cristo. Amén. Esa es mi vida. Él era un hombre devoto, era un hombre entusiasta con todo lo que había hecho. El Evangelio nunca debería ser predicado, a no ser que realmente los que predican de cualquier forma, en sus casas, en las calles, en la iglesia, lo hagan realmente con el deseo de glorificar a Dios más que a sí mismo. El que busca grandes cosas para sí está totalmente incapacitado para el servicio de Cristo. Si tú buscas, como he dicho antes, tu gloria, tu posición, tu bienestar, pues tal vez debes acordarte de lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? No lo digas si no es verdad. No lo digas si no es verdad. Negarse a sí mismo es cuando alguien a lo mejor te llama ahora intempestiva y te dice, hermano, te necesito. Perdona, me he visto y voy. Tengo este problema. No, es que estoy aquí descansando porque toda la semana he trabajado mucho. Sí, vale. Pero hay alguien que te necesita ahora. Tienes que negarte. Todos buscamos la comodidad. Nuestra tendencia es buscar la comodidad, hacer lo que nos apetece. Pero a veces no tenemos que hacer lo que apetece, sino lo que debemos hacer. Si estás dispuesto a negarte a ti mismo, estás ahí, en buen camino. Al ser el último, a sufrir por amor a tus hermanos. Si no es así, tienes muy poco de devoto y mucho de beato. Hay muchos que vienen nada más que los domingos porque creen que es la obligación. Y que si no vienen, están pecando. Eso es en la Iglesia católica. Eso de pecar porque no se asiste a misa es en la Iglesia católica. Aquí no. Aquí venimos porque queremos. Venimos por amor a Dios, por agradecimiento a Él, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que reconocemos. Y cuando venimos con gozo, venimos con entusiasmo. Y cuando salimos, también seguimos con gozo y con entusiasmo para llevar a cabo todo aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes a hacer. Eso es ser devoto. Lo otro es beato. Me levanto, oro por la mañana porque tengo que orar, porque soy cristiano. Leo la Biblia porque dicen que el cristiano tiene que leerla. Pero después vivo la vida, vivo el día, como si yo no fuera cristiano. ¿Vale? Beato, no devoto. Y Pablo era devoto y nosotros tenemos que ser devotos para que la gente perciba nuestro testimonio. En sexto lugar, Pablo era un hombre valiente. Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ningún miedo, ningún interés personal o económico podía silenciar la lengua de Pablo. Le había sido revelado, como he dicho antes, un evangelio total y absoluto y estaba decidido a transmitir este evangelio. No quería que la luz de la palabra de Dios, que ninguno de sus rayos de la luz, de sus verdades, de sus enseñanzas se vieran ocultados en su resplandor por culpa de él. Dice que el perfecto amor de él, del que estaba Pablo lleno, era el que echaba todo temor en su vida. Amaba al Señor Jesucristo y, ojo, también amaba a las personas con tanta intensidad como para no retener nada que fuera de provechos para ellos. Dice el versículo 20, nada que fuese útil he rehusado anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es una misericordia mezquina y falsa la del que rehuye declarar todo el consejo de Dios para que nadie se sienta mal, para que no se vayan de la iglesia, para que su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo no se molesten. ¿Por qué mezquina y falsa? Porque creen que les están haciendo un bien y sin embargo les puede estar acarreando su perdición eterna. Dice 2 Timoteo que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si Dios quizá les concede que se arrepientan por conocer la verdad. Cuando tengas que molestar, lo dices con amor, con mansedumbre, no para hacer daño.
sino por si acaso escuchan y realmente se arrepienten y conocen la verdad. Esto sí que es ser valiente. Lo otro, callar cuando tenemos que hablar, es también cobardía. Y no mucho amor y mucho menos misericordia. ¿De qué lado estás? ¿Eres valiente o eres cobarde? ¿Te callas porque no quieres incomodar a tu pareja? ¿Porque no quieres incomodar a tus hijos? ¿Porque no quieres incomodar a tus padres? ¿Te callas? Pues entonces eres cobarde. Díselo, pero con amor. Que realmente vean que lo haces porque tienes un verdadero interés por ellos, por su vida personal, por su vida espiritual. Termino. ¿Por qué este mensaje? Porque quiero, sabéis que en esta iglesia siempre yo digo que hay un curso religioso, un curso espiritual, que empieza septiembre, octubre y termina en julio del año siguiente. Y este año quiero que sea el año, ¿habéis visto esto que está puesto aquí? Reto del año, testimonio personal. El testimonio de cada uno de nosotros debe ser nuestro caballo de batalla, hasta que llegue a ser una realidad en nuestra vida, hasta que el hacer bien las cosas nos haga de manera innata, natural, ¿vale? No forzado, porque soy cristiano, porque porque he intimidado las cosas de Dios en nuestra vida. Por eso quiero que este año todos nos tomemos este compromiso. Este cartel va a estar aquí todo el año, para que cada vez que lo veamos nos acordemos y a lo mejor nos tengamos que avergonzar también, porque sepamos que nuestro testimonio no ha sido bueno al respecto. Como digo, no vale para nada muchos esfuerzos evangelísticos que hacemos, personales o como iglesia, si verdaderamente no son productivos. Y no vale para nada si todo aquello que digamos para alcanzar a otros para Cristo no va acompañado de nuestro ejemplo personal, de nuestros actos. Recordad a Santiago también en este tema. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte a sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo andamos de obra? Hombre, no, es que eso me suena católico. No, déjate de tonterías. Las obras no nos salvan. Nos salva la fe en Cristo. Pero la fe en Cristo demuestra las obras, se demuestran las obras que hacemos. Eso es lo que tenemos que tener claro. No simplemente que ya creemos y somos salvos. Sí, pero tenemos que hacer obras propias de salvación. ¿Aceptáis este reto que os propongo para este año? ¿Lo aceptáis? Sé que a veces es difícil, pero al menos os comprometéis a trabajar en ello con intensidad, con ilusión. ¿Queréis seguir siendo piedra de tropiezo, responsable de que algunas personas blasfemen el nombre de Cristo porque tú estés dando un mal testimonio de Él? Piénsalo. Yo digo a uno, mejor, no te declares cristiano, no, es mejor que no. No te declares, de verdad. Te lo agradecemos, pero no te declares. Quítate la cruz que llevas. Porque estás blasfemando el nombre de Cristo. Tu testimonio no vale absolutamente para nada. ¿Qué palabras queremos oír del Señor cuando estemos delante de Él en su presencia? ¿Qué queremos oír? Siervos malos, negligentes. ¿Sabíais que donde no sembré recojo? Por tanto, no diréis los de fuera delante de mí. ¿O queremos oír, bien, buenos siervos y fieles? Sobre poco habéis sido fieles, sobre mucho os pondré. Entrad en el gozo de tu Señor. Ahí está este reto para este año. Testimonio personal. Si caemos, nos levantamos. Pedimos perdón, que también es testimonio, y seguimos hacia adelante. ¿De acuerdo? Recordad que de nada vale darnos golpes en el pecho, asistir fielmente a la iglesia, leer la Biblia y orar, que todo eso es importante, que todo eso es necesario, pero también es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si no lo hacemos lo que Él dice, entonces nuestro Señor es otro. Porque aquí muchos trabajamos, hemos trabajado, trabajáis, y tenemos amos. Y cuando el Señor, el amo, el dueño, dice algo, lo hacemos, ¿verdad? Porque si no, nos pone de patitas en la calle. Pero a Cristo le hemos cogido por el hombro, nuestro coleguilla, ¿qué más da? Ya está. Es nuestro Señor, pero no pasa nada. Él nos perdona siempre. Sí.
Lo perdonad, pero le duele. Como nos duele lo que nuestros hijos nos hacen. ¿Verdad? Porque esperamos otras cosas de nuestros hijos. Por lo tanto, espero que realmente durante este año trabajemos en ello, para que nuestra vida cristiana sea un buen testimonio para todos, para que la fe se extienda, el reino de Dios crezca y la gente sea salvada de muchas de sus esclavitudes que hay hoy día. Hoy día la sociedad está mal y necesita un mensaje claro, distinto, de que hay felicidad haciendo las cosas bien, con esfuerzo, y sabiendo quién tenemos por arriba. Que el Señor os bendiga. Amén.